Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que lo vamos a llamar Malcomidos, porque estamos aprovechando la visita de la colega Soledad Barruti. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotros, Soledad. Gracias. Ella es una periodista argentina, es de Buenos Aires, ha sido, trabaja en diversos, colaborado en diversos medios de comunicación ahí en Argentina, y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Tenemos entendido que tu libro, de ahí el nombre de Malcomidos, no sé si lo pudieran enfocar, este libro que estamos aprovechando, su presencia aquí en México. Y por supuesto, si estamos hablando de malcomidos en términos de México, no brasileños, ni de otra serie de cosas que ya nos explicabas que significaba, que tenía otra connotación, pues obviamente había que invitar también a Marcos Arana, que gracias por estar aquí con nosotros. Si ustedes recuerdan a Marcos, él es investigador del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, también es miembro de la Red Internacional Pro Alimentación Infantil y también de la Defensoría del Derecho a la Salud. Muchas gracias por estar aquí los dos. Así como diría Fox, ambos dos, no ambos tres ni nada de cosas, sino ambos dos. Y Soledad, leyendo tu libro, empezándolo a leer, de verdad estamos mal comidos. ¿Qué nos dirías al respecto? Sí, hay una industria alimentaria que lo está copando todo y la idea de mal comidos tiene que ver un poquito con un doble sentido también, porque están tomando decisiones por nosotros que afectan directamente no solamente nuestra salud, sino también nuestro medio ambiente y nuestra cultura, ¿no? Fíjate que en tu libro haces una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, las vacas ya no comen pasto, ¿no? ¿Por qué ya no comen pasto? ¿Qué hay detrás de cada plato de sushi, por ejemplo? Y ¿hay peligros al comerse una ensalada? ¿Qué nos dirías de eso, de esas preguntas? Claro, nosotros delegamos en la industria alimentaria un montón de decisiones de las que no somos parte. Y consumimos distintos alimentos pensando que tomamos decisiones sobre lo que comemos, ¿no? Pero ellos previamente tomaron una serie de decisiones que afectan nuestra comida directamente y afecta cómo se crían los animales, cómo se producen las hortalizas, a qué destinamos la tierra, ¿no? Si la vamos a destinar para la producción de alimentos realmente o la vamos a destinar para la producción de alimento de animales. Y también de alguna manera este sistema industrial de darnos de comer trazó una dieta en donde todo está comandado por un sobreconsumo de carnes y distintas guarniciones, ¿no? Pero sobre todo son carnes y alimentos baratos, industriales, como azúcar y alimentos hiperprocesados, ¿no? Entonces, todas estas preguntas fueron surgiendo a partir de ver cosas bastante asombrosas, ¿no? Los criadores de pollo no comen pollo. ¿Por qué? Porque ven que sus animales sufren determinadas formas de vida que hace que la comida sea como lo último, ¿no? Que uno quiere pensar cuando entra a ese tipo de reductos. Las vacas cambiaron su dieta radicalmente. Bueno, todas esas cosas tienen implicancias directas sobre nosotros los que lo comemos y también sobre las personas que lo producen. ¿Los criaderos de pollo no comen pollo? No. Fue algo muy particular, porque yo iba con ellos y de algún modo los que crían a los pollos son como la última instancia de un sistema muy corporativo grande que tiene criadores de animales, ¿no? Pero los grandes dueños de esos animales y de la comida de esos animales son otros. Y estos criadores de pollos se vieron avasallados por esta forma de producción industrial y encontraron que sus animales, que su sistema de producción era tan diferente, tan intensivo. Imaginemos un espacio grande, abarrotado de animales en donde no pueden moverse, no pueden caminar si no se caminan unos por encima de los otros. Son animales que parecen zombies. Todo eso para un productor que venía criando pollos a la vieja usanza y venía viendo siempre que sus animales no se morían a cada rato, no se andaban tambaleando y demás. Bueno, les dio sospecha, porque además como no participan de las decisiones, sino que vienen de las corporaciones que les dicen, bueno, dale de comer esto, dale este remedio, ahora este agua, ahora 50 días y el pollo ya se va, ¿no? Entonces me decían eso, yo iba caminando con ellos y me decían como, bueno, si te invitamos a comer te damos otro, no te daríamos este. Y eran los que ellos comían. Marcos, te veo con ganas de decir algo. ¿Qué te produce esta serie de cosas que nos está diciendo Soledad? Bueno, primero, yo creo que el libro de Soledad es un libro, además de que está muy bien escrito, me ha gustado mucho, que nos aporta una visión, aunque es de otro país, sobre otro país, o otros países, pero que podemos aplicar estas preguntas al medio mexicano. ¿Qué está pasando en México? Y creo que esta es una pregunta muy interesante. O sea, yo he estado trabajando también con la postura crítica sobre los temas alimentarios en nuestro país y también con algunos temas globales.
Sin embargo, creo que la forma tan integral que ella aborda estos temas y la frescura también, yo creo que ella viniendo del periodismo, desarrolla una postura crítica muy documentada sobre temas que deberíamos estarnos preguntando todos. En el caso en esos días tuve la oportunidad de visitar con Soledad algunos lugares y también, pues, con estas preguntas, con este diálogo, que es quizás una parte que también fue muy rica, pude también percatarme más de cerca lo que estamos viviendo en México. Todavía con resquicios de una cultura alimentaria muy rica, que está en peligro, porque cada vez está más cercada por la producción industrial de alimentos, que gana cada año espacio y donde no hay mecanismos adecuados para que se protejan. Vamos a los mercados y tenemos una serie de productos maravillosos, muy diversos, que son lo que comían nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros cuando éramos niños. Pero ahora vemos también que en estos mercados aparece una cantidad de productos que cada vez ganan más y más espacios, que además son tomados por la política pública para ser utilizados para distribuirse públicamente a la población inclusive en programas públicos en combate al hambre. Entonces creo que el libro de Soledad nos permite también hacer nuestras preguntas en nuestro medio. A mí me entusiasma mucho que ahora ella está abordando para su investigación estos temas en otros países y los tengo con mucha expectativa ya del próximo libro. Ya. Fíjate que, Soledad, una de las justificaciones que nos ponen, digamos, las grandes empresas transnacionales para apoyar este tipo de alimentos es que, bueno, somos casi ya 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra y que son necesarios estas cosas, y aquí incluyo a los transgénicos, incluyo también el uso de agroquímicos, para que de alguna forma se pueda dar respuesta a las necesidades de alimentación. Sí, a mí me resulta muy curioso eso, cómo las empresas, las grandes corporaciones, la agroindustria, instaló un discurso y pareciera como si estuviésemos cerrados en una realidad que todo el tiempo se está desmintiendo a sí misma, ¿no? Ellos dicen, no hay otra manera de darle de comer al mundo, pero esta manera no le está dando de comer al mundo. Esta manera está dejando personas del lado del hambre y personas del lado de la mala nutrición, ¿no? Son 1.000 millones de personas que no acceden a la comida, 2.000 millones con carencias nutricionales, 1.500 millones de obesos, o sea, son todos números que hablan de una tragedia alimentaria, ¿no? Ni siquiera de un sistema en crisis, ¿no? Ya pasamos a un sistema trágico que sigue ahondando en este tipo de cosas y a medida que crece y que se expande va haciendo desaparecer otras formas de salida posibles. Que eso es lo que me parece que más tendríamos que atender en Latinoamérica, ¿no? Agarrarnos de los saberes tradicionales, las producciones tradicionales, los sistemas diversos. A medida que nosotros vamos adoptando una dieta industrial va apareciendo un campo cada vez más industrial, ¿no? Lo que llevamos a nuestro plato es un reflejo exacto de lo que sucede tierra adentro. Y ese tipo de desarticulación de saberes y de pérdida de biodiversidad, de pérdida de agrodiversidad, nos está llevando a una tragedia alimentaria que nunca fue tan grave. O sea, las personas nunca enfermaron por comer como ahora y nunca hubo un número más grande de hambriados en el mundo. Entonces, este sistema industrial no solamente no le está dando de comer a las personas, sino que está malnutriendo a los que sí les da de comer. Entonces tendríamos que desarrollar otros sistemas posibles, ¿no? O ahondar en los que ya existen, pero este no está haciendo. ¿Tú qué opinarías al respecto, Marcos? Bueno, que las consecuencias van más allá también de la alimentación, o sea, estos sistemas industriales de producción de alimentos también pues, están consumiendo los recursos hídricos, están consumiendo los suelos, están aumentando las emanaciones también de gas con efectos de invernadero. Es decir, es un tema de sobrevivencia de la humanidad, es una crisis que va mucho más allá de la alimentación. Es la desaparición también de las culturas tradicionales. Sabemos inclusive que hay un discurso en el cual inclusive FAO, Naciones Unidas, apunta que la diversidad de la alimentación es lo que podría dar una respuesta resiliente precisamente para enfrentar el cambio climático, por ejemplo. Sin embargo, esto no se ha traducido en apoyos, esto no se ha traducido en políticas adecuadas para fortalecer la agricultura tradicional. En cambio, del otro lado va una locomotora a toda marcha, con mucha fuerza, con muchísimos recursos,
con alimentos transgénicos, con agroquímicos, con una serie de políticas que ahondan precisamente esto. Entonces es una lucha muy desigual, pero lo que está en juego es el planeta y la alimentación de todos los seres humanos. Pecaríamos de ingenuos si nosotros esperásemos, por ejemplo, que con el desarrollo de políticas públicas los gobiernos atendieran las necesidades de la población, o simple y sencillamente los gobiernos que tenemos, digamos, en términos generales, pues están ahí como administradores de estas empresas. Yo creo que sí, hay varias instancias en donde terminan asociados a las grandes corporaciones las personas que se supone que tendrían que estar mediando o como traduciendo con políticas públicas un sistema más justo. No solamente los gobiernos de turno, sino también las instituciones más académicas, hasta el establishment científico que apoya por omisión o directamente cada una de estas, de estas avanzadas de la agroindustria. Los medios de comunicación también, que en muchos casos dependen publicitariamente de este tipo de cosas. Entonces vemos que se repite un discurso que parece que nos estuviese dejando sin salida y nos va a dejar sin salida si ese discurso sigue avanzando de la mano de acciones directas de acaparamiento de territorios, bueno, de esto de agotamiento de los recursos, sobre todo de pérdida de la fichita de salida, ¿no? ¿Cuál es la llave de salida? Bueno, es esta agrodiversidad que creamos en tantos años de agricultura, en tantas relaciones diferentes que creamos con los distintos territorios. Todas esas cosas se van perdiendo a medida que este sistema avanza y arrasa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y les dejo una pregunta aquí, digamos, ahora sí que sobre la mesa literalmente. Transgénicos, digamos, versus diversidad. Los transgénicos nos dicen, insisto, nos van a resolver el problema de las hambrunas, toda serie de cosas, a costos mucho más baratos, y si nosotros, dicen ellos, no hacemos algo, pues casi, a lo mejor no vamos a estar malnutridos, sino vamos a estar, como decía Marcos, en peligro de extinción, porque supuestamente no van a alcanzar los recursos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en este programa especial que se llama Malcomidos. Continuamos en este programa especial de Malcomidos. Estamos con Soledad Barruti y con Marcos Arana. Planteaba una pregunta, ¿no? ¿Debemos considerarnos afortunados de que pues, tengamos a los transgénicos y que tengamos obviamente a todos los agroquímicos que literalmente inundan nuestros campos? Ahora en la pausa que teníamos estaba yo preguntándote, y bueno, con Marcos también haciendo una reflexión,
de cómo está la situación en Argentina, de lo que se oye en México de Argentina. Aquí, hasta donde yo recuerdo, mira que tratamos de revisar los periódicos nacionales y prácticamente lo único que se habla de Argentina en su momento fue de los fondos buitre, digamos, de cómo presionaron al gobierno argentino y también de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero, por ejemplo, leyendo tu libro y haciendo un seguimiento de cómo está la situación argentina en las cuestiones agrícolas, sabemos que hay una extensión muy grande de soya transgénica allá en Argentina. Y de eso, pues no se desmiénteme tú, Marcos, creo que no nos hemos percatado en México de los peligros que conllevan todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, es que Argentina funciona como un caso testigo donde el agronegocio, si no ganó, está ganando la batalla de una manera drástica. Y habla justamente de cómo la incorporación de transgénicos no solamente no genera más seguridad alimentaria, sino que lleva una pérdida de soberanía alimentaria terrible. En Argentina el 60% de las tierras cultivables están ocupadas por soya transgénica. Y eso desplazó no solamente otros cultivos, desplazó a las vacas de su lugar en el campo, desplazó campesinos que perdieron su lugar y se mudaron a las periferias urbanas, en donde curiosamente terminan siendo alimentados por planes sociales que se alimentan a su vez de los impuestos generados por este agronegocio. Entonces es un esquema absolutamente perverso en donde por supuesto igualmente hay hambre, hay desnutrición, hay muertos por hambre. Los territorios indígenas en Argentina están siendo diezmados por una ausencia total del Estado absolutamente oportuna, ¿no? Porque quedan en manos, las comunidades quedan en manos de los intereses del empresariado del agro, que directamente los asesina y directamente los corre o los corre una periferia de hambre brutal. Entonces, en todo eso, Argentina es un país que muestra cómo la producción de transgénicos no es una producción de alimentos, es una producción de commodities. Y los commodities fueron justamente muy funcionales para que el país fuera perdiendo un montón de recursos, pero se mantuviera a flote y no cayera en crisis más profundas, ¿no? Pero nos volvimos absolutamente dependientes de algo que no solamente no consumimos, sino que no necesitamos. Y que cuando lo intentamos consumir en formato de planes sociales, que sí en Argentina se quiso hacer que las personas comieran soya en comedores y en planes, terminó siendo un plan de desnutrición feroz, ¿no? Porque no es lo mismo para un niño comer carne, tomar leche, que pasar a comer milanesas de soya y tomar leche de soya, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Así que yo creo que funciona mucho de ese modo, ¿no? Como un ejemplo trágico. ¿Tú qué opinas al respecto, Marcos? ¿Y cómo ves esto que está comentando Soledad? Digamos, obviamente relacionándolo con la cruzada contra el hambre, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho también leer el libro de Soledad, cómo también esta producción de soya altera también un producto tan importante para la dieta en Argentina, que es la carne. Que a lo mejor nos puede hablar un poco después de eso, pero aquí en México también se ha intentado y se han empezado a hacer cultivos de soya, tanto comerciales como experimentales. Y precisamente Monsanto ha escogido los estados de mayor diversidad ecológica, más diversidad biológica, que son los estados del sureste, para promoverla, lo cual es un terrible crimen, porque significa, como en el caso de Argentina, el sustituir toda esta diversidad maravillosa de plantas y animales por desiertos verdes, que es precisamente lo que está extendiéndose en Argentina, en Paraguay, en partes de Brasil, donde toda la diversidad biológica está siendo sustituida por plantaciones de soya, que hace que la gente se vuelva totalmente dependiente de las semillas para sembrar, de los agroquímicos, sobre todo el glifosato, y también no tiene que comprar absolutamente todo lo que come. Es una barbaridad. Entonces, aquí en México inclusive se interpusieron algunos amparos para impedir la siembra de la soya, pero no hemos tenido una respuesta realmente, por ejemplo, de la Zagarpa adecuada precisamente frente a este problema que significa una amenaza. Creo que ver lo que está ocurriendo en Argentina permite advertir lo que podría ocurrir en México en muchos lugares si dejamos que la soya o el maíz transgénico
ocupen más superficies de siembra. Hay algo para mí que es muy importante entender de los transgénicos, es que no son más productivos, no son más rendidores, no, o sea, todas las promesas sobre las que vinieron apoyados, ¿no? Y por eso se extendieron, no fueron cumplidas. Lo único que tienen los transgénicos es que no requiere mano de obra y es muy fácil extender la frontera agropecuaria hacia territorios en donde de repente no debieran estar, ¿no? Se usa un herbicida, el herbicida liquida todo y después se hacen campañas de cultivos que se pueden extender en 1, 2 años, 3, 10, depende de la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces todo va a expensas, es una avanzada de un producto que no se come y no se come por los humanos, ¿no? Es directamente para el consumo de animales y se extiende por sobrevidas enteras que sí producían sus alimentos y que no necesitaban entrar al mercado como actores de consumo, ¿no? Que fue lo que básicamente hizo este modelo en Argentina. Ahora, tú le estás dando un enfoque distinto al que, bueno, yo he escuchado, a ver, ¿tú qué opinas, Marcos? De que finalmente no hay por qué temer a los transgénicos, porque se sostiene que hasta ahora no se ha comprobado, digamos, efectos dañinos a la salud. Pero ese aspecto, digamos, de costos de producción no lo había escuchado. Es que a mí me parece que es ahí donde hay que hacer el efecto, porque las personas siempre tienen miedo a que, no sé, les vaya a salir un brazo con los transgénicos. Yo creo que los transgénicos son peligrosos, son absolutamente foráneos para nuestra propia biología, pero ¿qué va a pasar exactamente con nuestra salud? Yo creo que es algo que vamos a ver lamentablemente a largo plazo, porque sobre todo estas empresas obstaculizan cualquier forma de investigación que se quiera hacer al respecto, ¿no? Pero sí lo que vemos y lo que es muy tangible son los efectos devastadores que tuvieron sobre los territorios, que tuvo sobre la cultura, que tuvo sobre otras formas de producción. Esto que decía Marcos de la carne en Argentina es terrible, porque nosotros pasamos a comer un alimento nuevo. Las vacas, cuando dejan de comer pasto y pasan a comer maíz, están comiendo un alimento antinatural. Para que puedan digerir ese alimento necesitan antibióticos, necesitan antiácidos, necesitan establecimientos adecuados para comer sin parar y entonces generan una contaminación muy profunda de las napas de agua, del aire. Vivir cerca de un corral de ganado es casi una cosa imposible, ¿no? Nadie lo querría hacer, realmente son lugares espantosos. Y esa carne nos cambió la dieta sin cambiarla. O sea, seguimos comiendo carne, pero pasamos a comer un producto nuevo, un producto intervenido por medicamentos, un producto de muchísima peor calidad que va a empezar a afectar la salud, por supuesto, de las nuevas generaciones que se crían con la misma dieta, pero con cosas nuevas. ¿Tú qué opinas, Marcos? Bueno, los cultivos transgénicos hacen que se pierda la diversidad y esto es prácticamente irreversible, es muy difícilmente reversible, es decir, primero amenazan la diversidad, hacen que desaparezcan muchas especies, se crea una dependencia económica, pero también el tema del impacto sobre la salud no hay que minimizarlo. Y creo que los gobiernos, en su obligación de proteger a la población, deberían estar aplicando el principio precautorio, es decir, si hay una duda razonable sobre el daño que pueden causar no solamente los transgénicos, sino todos los productos, los agroquímicos que van con él, entonces, donde ahí sí hay mucha información sobre el efecto del glifosato, a lo mejor Soledad puede hablar sobre los médicos de los pueblos fumigados, por ejemplo, en Argentina, que han precisamente documentado cuál es el impacto que tienen todos estos agroquímicos que acompañan precisamente la siembra de transgénicos. Entonces creo que los estados no están cumpliendo la obligación de proteger a la población y en el caso de México concretamente, muchos funcionarios que además fueron exfuncionarios de Monsanto y que ahora son parte de Zagalpa, pues también promueven los transgénicos como si fuera un asunto de ellos, en lugar de que estuvieran protegiendo a la población. Es hiper preocupante esto que están diciendo, porque finalmente, digamos, los que más o menos nos dedicamos a estudiar aspectos de salud, por ejemplo, se ha demonizado el consumo de carne, por ejemplo, aquí en México el caso del clenbuterol, de todas las hormonas que se les inyectan a los animales, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice, bueno, ya no como carne, pero ahora me convierto, no sé, en vegetariano o en vegano, etcétera, pues no hay mucho que hacerse, ¿no? Porque por lo que estoy oyéndoles,
pues uno se va, digamos, de Guatemala a Guatepeor por aquellos aspectos que tienen que ver con agroquímicos, ¿no? Es que en el momento en que las semillas pasan a ser potestad de una empresa, y esas empresas son empresas químicas que quieren vender agroquímicos, la creación de la soya transgénica es la creación de una semilla que pueda sobrevivir al glifosato que Monsanto quería vender. No es una creación de una planta buscando, no sé, beneficios nutricionales, como se dice que tienen por intención los transgénicos. Entonces, en Argentina, por ejemplo, de la mano de Monsanto entraron entre 300 y 400 millones de litros por año al campo argentino, y eso son fumigaciones que se hacen no solamente sobre los cultivos, sino por supuesto sobre las personas. Y al mismo tiempo con una desidia total de los organismos que se supone que debieran controlar de qué manera se fumiga, dónde, cuándo. Y son cosas que ingresan a nuestra cadena alimentaria, ¿no? Todas esas cosas ingresan a nuestra cadena alimentaria, no podemos pensar que después se lava y ya está, ¿no? Me comentabas el otro día que en alguna de las comunidades argentinas había una incidencia inusual de ciertos padecimientos en niños. ¿Nos lo pudieras comentar? Sí, bueno, en Argentina la red de médicos de pueblos fumigados se armó justamente por la ausencia del Estado y ante el desamparo que tenían las víctimas de estos brotes de enfermedad que empezaron a aparecer en el campo argentino, ¿no? Hay pueblos donde hay un 400% más de malformaciones en el norte argentino, índices de cáncer que duplican la media nacional en los lugares donde la soja avanzó sin fronteras, y todo eso nadie lo estaba atendiendo. Entonces este grupo de médicos, de la mano, por supuesto, de las víctimas y de los más afectados, empezaron a trazar un poco de cuadros epidemiológicos, que es algo que, por supuesto, donde quieren que no ocurra nada, enseguida es lo primero que deja de suceder, no se dejan de contar los casos. Hay muchos, no se sabe cuántos, y la verdad que es muy preocupante, como es preocupante que todos tengamos alguna forma de agroquímico en sangre, ¿no? Lo tenemos como algo naturalizado, pero es muy preocupante que eso suceda. Sí, yo un poco la broma, cuando por ejemplo se preparan alimentos en casa, de que uno va a morir esterilizado, no va a ser un infectado, pero uno va a estar súper contaminado, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa aquí en este programa especial de Malcomidos y regresamos en un momento. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura
prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Continuamos en este programa especial. Estamos aquí con Soledad Barruti y también con Marcos Arana. Gracias por estar. Ahora que mencionabas esto de las vacas, yo me había quedado con la idea de los litros de agua que se necesitaban para producir un litro de leche. También he oído a colegas que hablan de que las vacas son, digamos, de los principales causantes del cambio climático por el efecto del gas metano que producen. ¿Cómo la ves tú, Marcos? ¿Es de preocuparse como para pasar, irnos de aquí directo al McDonald's, saliendo de aquí, o qué hacemos, Marcos? No, yo creo que sí tiene un impacto muy importante, pero creo que respecto al cambio climático, hace un momento Soledad nos decía que en Argentina se habla muy poco del cambio climático. No, es como si no existiera en Argentina. Pero en otros países el cambio climático se habla a través sobre todo de la promoción del miedo. Es decir, el miedo promovido inclusive, es real el cambio climático, es real precisamente que hay un proceso de desertificación, es real que hay también más desastres naturales, bueno, desastres meteorológicos, no naturales, pero lo que es importante es que a los gobiernos se les dice, para alimentar a una población creciente, somos 7.000 millones de habitantes y está la población creciente, hay que producir en condiciones adversas y para esto hay que apoyar la producción industrial. Los alimentos transgénicos resistentes a la desecación, resistentes a la salinidad y otro tipo de transgénicos, como una respuesta a todo eso. Y esto obviamente es una presión que inclusive se ejerce por estas grandes corporaciones contra países que se les dice, si tú no adoptas las medidas más modernas, si no compras esta tecnología, en pocos años no vas a poder alimentar a tu población. Esto es un poco como lo que Naomi Klein señalaba, de cómo un desastre es utilizado precisamente para implantar una forma de producción y que obviamente tiene una serie de beneficiarios, que en este caso son las grandes corporaciones. En cambio, hay mucha documentación de que la agricultura tradicional, la diversidad, ofrece sobre todo más resiliencia, que es precisamente, ofrece más posibilidades de adaptación a los cambios climáticos. Todo el conocimiento tradicional de la agricultura, etcétera, eso sería una salida, pero esto no está siendo apoyado. El miedo es lo que está causando esto. Y obviamente muchos países están adoptando este tipo de medidas, están abriéndose a la agricultura por presiones económicas, pero también por el miedo que se ha ido apoderando precisamente de las decisiones políticas de muchos lugares, precisamente para adoptar estos sistemas de producción como una forma de pensar en el futuro, cuando en realidad las consecuencias de la agricultura industrial pues son agravar precisamente la situación Oye, Marcos, ¿pero tú crees que sea miedo o son intereses y corrupción, digamos, de los famosos moches que pueden estar recibiendo? Es el discurso del miedo con la corrupción y con este conflicto de intereses, que obviamente este conflicto de intereses del que tanto hablamos en nuestro país ahora es precisamente lo que está detrás precisamente de las decisiones que están tomando ahora para abrir las puertas precisamente a la expansión del consumo de productos industrializados, y son grandes intereses económicos y obviamente el tema de corrupción está detrás de todo esto. Yo creo que algo muy importante también que tiene que ver con el consumo de productos animales es
este sistema de producción industrial impone una dieta, e impone una dieta en donde hay un sobreconsumo de carnes y de carnes de exactamente los mismos animales en todos lados. Y eso hace que no es que hoy comes, no sé, un chivito, mañana comes una gallina, pasado, no, comes cerdo, comes vaca, comes pollo. Y eso es como lo que comes así a grandes rasgos acá en Argentina, en todos lados. Eso, por supuesto, tiene un trazado muy particular del campo. Entonces, cuando dicen no hay otra manera de darle de comer a las personas, también están hablando de esa forma de dieta. Por eso hay que fortalecer tanto, no solamente los sistemas de producción tradicionales, sino las dietas que hacen a la riqueza y a la diversidad de nuestra alimentación. La diversidad que hay en México es asombrosa. Ahora, en el momento en el que se tira por la ventana y se empieza a adoptar McDonald's como un sistema de alimentación o bueno, las pizzas o todo lo que viene de la mano de una dieta absolutamente norteamericanizada, y se empieza a perder también el por qué un productor va a producir toda una diversidad si nadie se la está comiendo, ¿no? Entonces es un sistema que, como todos los sistemas, por supuesto, ojalá hubiera alguien que lo tramara, y entonces, sino que se va fortaleciendo a medida que avanza, ¿no? Y la verdad es que tendríamos que pensar el consumo de carnes también desde esta óptica. Fíjate que ahora que te escucho, bueno, que los escucho, me surgen dos inquietudes, ¿no? La primera, la normalización que hemos tenido estos aspectos que tú estás mencionando. Obviamente una alternativa, digamos, a los que podemos optar pueden ser los pescados, por ejemplo. ¿Qué onda con el salmón? ¿Qué onda con cierto tipo de peces que supuestamente también están contaminados? Bueno, pero fíjate cómo el salmón es una adopción de dieta tan bizarra para un lugar como acá, ¿no? ¿De dónde viene el salmón? Viene de Chile, y de repente sobreabunda porque está producido de una manera industrial en donde se sustituyó todo del salmón, desde la forma de vida de un animal salvaje, que no sé, en Argentina lo estudiamos mucho en el colegio, ¿no? Que va como de un lado para el otro. Eso ahora dejó de ser, pasan a vivir en un lugar del tamaño de una pequeña piletita donde viven hacinados de a cientos de miles, también reciben antibióticos, es un animal carnívoro el salmón, pero no en estos sistemas de producción industriales en donde pasan a comer granos. O sea, es un nuevo animal comiendo granos para el que hay que sembrar. O sea, para que haya salmón hay que sembrar soya transgénica y maíz. Es una cosa absurda. Entonces, por eso 1/3 de la tierra está ocupada por alimento para animales, no para cualquier animal, para esos animales. Por el contrario, yo no hablo nunca de una dieta vegetariana, porque me parece que hay también formas de consumo que salvan producciones y salvan formas de vida y salvan culturas, ¿no? Comer diversificado también dentro justamente de los pescados, por ejemplo, hace que podamos recuperar cierta soberanía costeña que en muchos casos está amenazada por grandes países que vienen a las costas latinoamericanas a llevárselo todo, ¿no? Es la solución, Marcos, por ejemplo, estas granjas acuícolas que hay. Ahora que escucho a Soledad decir estas cosas, yo he estado en varias comunidades, no solo de aquí de México, sino de Latinoamérica, por ejemplo, donde los gobiernos están impulsando de una manera muy fuerte, por ejemplo, la producción de tilapia, ¿no? En donde, bueno, esto que tú estás describiendo para el salmón, también lo vemos en otras especies, ¿no? ¿Qué opinas, Marcos? El introducir especies exóticas, como la tilapia, que es fundamentalmente de origen africano, se ha hecho que muchas especies endémicas en México hayan desaparecido o sus poblaciones se hayan mermado. Pero también hay sistemas de producción, se puede cultivar peces de manera artesanal, de manera un poco más armónica, utilizando, por ejemplo, como alimentación, pues, los residuos también agrícolas, los residuos de la propia alimentación, articular la siembra de arrozales o los pollos locales o los cerdos y el alimento para los de rancho, como dicen, ¿no? Sí, los de rancho. Entonces hay formas también bastante adecuadas de producir peces. Pero yo creo que lo importante es la diversidad. A mí yo creo que la alimentación, los alimentos, la diversidad que por ejemplo ahora Soledad conoció de México, pues está amenazada, ¿no? Yo creo que está amenazada. Yo creo que y a mí me gustaría, bueno, me ha platicado precisamente cómo le ha sorprendido esta diversidad, pero también cómo le ha sorprendido la cantidad, digamos, de
de productos industrializados de muy bajo valor nutritivo que se venden en todas partes y que obviamente tienen un impacto que ya no vemos nosotros, pero que alguien que tiene esa sensibilidad, pues como Soledad los ha visto, ¿no? Sí, es muy interesante porque pareciera cuando uno escucha, bueno, cuál es la diversidad de lo industrial, pareciera que hay un montón de diversidad industrial, ¿no? Entonces vemos a los niños con un montón de tortitas y de cosas, y parecía que están comiendo muy variado y están comiendo todo el tiempo, obviamente, los 3 mismos ingredientes, que es azúcar, sal y un rellenador de la industria, ¿no? Algún aceite vegetal o algo. Y eso lo que hace es básicamente asesinar primero el paladar, ¿no? de las personas, porque la industria permanentemente hace una apuesta como si estuvieran dando sustancias para que cada vez hay que subirle más el sabor, los exaltadores del sabor, los exaltadores del color. Son comidas que parecen como drogas realmente, porque cada vez hay que dar más. Entonces me parece que lo que se está imponiendo es una nueva generación que desconoce cuál es el sabor real de los alimentos, está absolutamente cooptada por esta gran industria que curiosamente está todo el tiempo diciéndoles a las madres y a las personas a cargo que es lo mejor para darle, ¿no? Si uno se fija, compra un paquete de cereal, tiene más calcio, más hierro, más que qué. No se sabe más que qué, pero no importa, tiene más. Entonces, una familia tal vez elige como desayuno dar cereales y no dar frutas. Y ese niño va a estar como recibiendo una cantidad de azúcares absurda y va a crecer con eso como indicador de gusto, de qué es lo rico, dónde está lo bueno, ¿no? Y eso me parece lamentable. Sí, fíjate que eso es a lo que voy, y bueno, lo dejo para un corte que vamos a hacer ahora ya para entrar a pues alternativas, ¿no? No solo estarnos aquí, aquí haciendo catarsis, ¿no? De lo que hay. Me preocupa eso que dijiste, asesinar el paladar. Y me parece en un ejercicio de autocrítica que nosotros estamos asesinando el paladar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Porque bueno, como tú le dices, está el tigre Toño, ¿no? Para que crezca más fuerte, te ponen ahí en la televisión que pueden cestar canastas aún siendo muy pequeño, etcétera, etcétera. Pero también, y eso, por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, ¿no? Vas a una fiesta infantil, ineludiblemente, quizá en el 90% de los casos, el menú de los niños es o la hamburguesa o el hot dog, ¿no? Sí, eso es invariablemente, terrible. me parece, Eso es terrible. ¿no? Vamos a un corte y estamos aquí con Soledad y con Marcos Fran.
Ya se nos está yendo el tiempo, Soledad, y bueno, Marcos, hemos estado aquí haciendo catarsis. A mí me gustaría un poco cerrar esta parte de asesinar el paladar, esto del menú infantil, la normalización de estarle dando todo este tipo de alimentos. Inclusive, fíjate, cuando, por ejemplo, veo a niños comer dulces, me dicen, ay, es poquito, ¿no? Yo lo veo más en el sentido, no en el sentido, digamos, del peligro que se le produzca una diabetes, un sobrepeso, sino justo en un tema que tú acabas de comentar, me parece muy atinadamente, que es crearle el gusto por este tipo de alimentos. Vamos atacando esta parte y luego vamos a entrarle a las alternativas, ¿no? Porque aquí también ya la producción nos pregunta, bueno, ¿y entonces qué vamos a comer? ¿Qué hay, no? Si quieres empezar. Bueno, yo creo que en algún momento hubo hasta un miedo bastante que era bastante atinado para los intereses de las empresas a demonizar la industria, ¿no? Entonces, bueno, a los niños hay que darle esta comida y más, pero si cada vez se fue abriendo más y ahora no es una excepción, la excepción es un niño que come comida y no que está comiendo todo el tiempo estas cosas. Esto de los menúes infantiles en los restaurantes, ¿no? Como que haya directamente algo infantil. ¿Y qué es lo infantil? Por lo general son fritos, por lo general son nuggets, por lo general son cosas que ni siquiera se comen con cuchillo y tenedor. Yo creo que el día de mañana nuestros niños van a dejar de comer, van a comer toda comida en paquetitos de a uno. Me parece que contra eso hay que ir muy fuerte, como diferenciar lo que es un alimento y lo que no lo es. Y todo eso no lo es. Entonces, demonizarlo de pleno. Entonces, la salchicha no es un alimento. No es un alimento. No, es algo que de verdad que nuestro cuerpo está todo el tiempo, bueno, Marco lo puede decir mejor porque es médico, pero nuestro cuerpo está todo el tiempo siendo interpelado por sustancias que desconoce, por aditivos que no le son, que le son ajenos y que confunden todo el tiempo el metabolismo, edulcorantes que confunden el sistema endocrino. Es un ataque que después se traduce permanentemente en enfermedades, en pérdidas de hábito, en pérdidas culturales. Es toda como una desgracia, ¿no? Toda esta comida industrial a los chicos. Entonces no hay que comer tigre toño y estas cosas, ¿no? No, yo creo que hay que atrasarla lo más posible, ¿no? ¿Qué dices tú, Marcos? Bueno, este secuestro o asesinato del paladar es algo que está ocurriendo y obviamente la industria obviamente está invirtiendo miles de millones de dólares cada año en desarrollar estos sabores y su interés fundamentalmente es el negocio, es decir, y obviamente hace que la población se equivoque. Los padres que hacen esta fiesta y que compran dulces se equivocan, les falta información, pero los que no podrían equivocar, no deberían equivocarse son los gobiernos. Los gobiernos no deberían equivocarse de esa manera y deberían primero pensar que deben desarrollar instrumentos para proteger a la población. Es decir, hay información científica, México tiene mucha información científica sobre el daño que están causando estos alimentos y no está haciendo nada para evitarlo, es decir, falta regulación. Esta venta desmesurada de productos debería estar regulada, sobre todo en escuelas, en lugares públicos, etc. No lo está haciendo. ¿Por qué? Hay corrupción, hay problemas de conflicto de intereses. Pero no solo eso, sino que además está utilizando muchos de estos productos en sus políticas públicas y se están administrando muy tempranamente en la vida, con alimentos formulados para niños, para lactantes, inclusive muchas veces promovidos en edades anteriores a las que debe darse alimentos complementarios. Eso es un crimen y esta es una falta muy grave del Estado de no proteger a la población. Acaba de ser en la conferencia internacional, la segunda conferencia internacional de nutrición en Roma. Y ahí hay una cosa muy grave, es una muy mala noticia a nivel internacional. La mala noticia es que como estrategia a nivel mundial se ha decidido sobre todo apoyar a los alimentos fortificados, a los alimentos formulados, como la medida que obviamente conviene a las grandes corporaciones de eliminar el hambre en el mundo. No se le está apostando ahora a nivel mundial a los pequeños productores, no se le está apostando a la diversidad ni a la agricultura tradicional, sino precisamente se está apostando a estos sistemas industriales de producción de los que Soledad refiere en su libro. Se está apostando a programas como los que tenemos ahora como dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, etcétera, de inundar el campo, inundar a la población pobre con un tipo de alimentación que no es la suya, que es la que que llega fundamentalmente producida por las grandes corporaciones.
Pero ahora sí como que literalmente vende mucho cuando uno llega a un supermercado, ¿no? Y ve uno ahí fortificado con vitaminas y minerales y más calcio y más hierro, más leche, etcétera, ¿no? Claro, y mientras tanto la comida que realmente lo tiene está en desaparición. El 75% de la agrodiversidad, o sea, la agrodiversidad es la comida que creamos en la historia de la humanidad, ¿no? La creación colectiva más importante de la humanidad es la comida, son los alimentos, las diferentes semillas, los diferentes maíces que tienen acá. Todo eso, si no se produce, si no se cultiva, si no se come, se pierde, se muere. No, yo descreo mucho de estos bancos de semillas, como hay una bóveda en Noruega que está ahí enterrando como una especie de entierro, como que hicieron de Walt Disney, ¿no? Algún día lo van a descongelar y todos vamos a volver a comer eso. No, porque vamos a haber olvidado inclusive cómo se comían todas esas cosas. Entonces, la comida que te grita lo que tiene que ser es una comida que es publicidad, digamos, no te tiene que anunciar algo de lo que carece, mientras el resto desaparece. Sobre eso tenemos que poner el foco y eso es lo que tenemos que desarticular, esa trampa, porque ahí está la salida básicamente, ¿no? Que es lo que es interesante también hablar. Y ya que entraron en el tema alternativas, ¿qué comemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque obviamente, yo insisto, a lo mejor peco de necio, pero me parece que los gobiernos que tenemos, particularmente el de México, no va a responder eso. No. Yo recuerdo una caricatura, Marcos, déjenme un minuto, cuando recientemente se puso a hacer sentadillas en el metro, para que el que hiciera cierto número de sentadillas, ese tenía la entrada libre al metro. ¿Cómo ven? ¿Eso va a responder a lo que hacemos? ¿Quién quiere empezar? Tlacoyos, pozol, quelites, frijoles, eso sería lo que deberíamos estar apoyando ahora. Es decir, toda esta cultura alimentaria, toda esta diversidad que tenemos, protegerla, prestigiarla, porque esto realmente abona mucho más a una cultura. Primero, defiende la cultura alimentaria. Los alimentos no solamente son vehículos de nutrimento, son cultura, son identidad, son conocimientos tradicionales, son muchas cosas más. Entonces, todo esto está desapareciendo. Yo creo que tenemos muchos recursos que habría que rescatar, prestigiar y apoyar a los pequeños productores, apoyar la diversidad en la agricultura y en el consumo. Sí, yo creo que hay pequeñas conquistas para hacer. La primera es salir del supermercado. En el supermercado no hay nada, no se encuentra comida en el supermercado. Yo me paseo por las góndolas y nunca sé qué comprar porque no encuentro, salvo cosas de limpieza por ahí. Pero salir del supermercado, volver a cocinar y comer comidas nuevas todos los días, me parece que eso es una linda política, ¿no? Pensar en probar cosas nuevas, porque si uno las prueba y si uno las come, viven, es una manera de darles existencia, no esa cosa de comerla para salvarla. Y bueno, aprender de la cultura alimentaria que hay en un país como este, que es diversísima. Yo creo que uno podría comer cosas distintas realmente todos los días, durante toda su vida, y no cansarse. Me parece que por ahí van las pequeñas conquistas. Después sí, yo creo que hay un sistema que se formó y que es muy sólido y que no solamente como comensales o como consumidores lo vamos a salvar, sino realmente hay que involucrarnos también en ver, bueno, a ver, hacia dónde, qué apoyo dan los gobiernos, hacia qué sector, por qué hacer reclamos, contarlo, como cada uno desde su lugar, los profesionales de la ciencia dentro de su campo, los periodistas dentro del nuestro, y exponer que el apoyo que se está dando no es para un sistema mejor, sino todo lo contrario, porque si no va a ser el salvataje de un pequeño sector que está informado y que puede elegir qué comer y cómo comerlo, que no es la gran mayoría, desgraciadamente. Yo quisiera plantearte, Marcos, por ejemplo, ahora que mencionas de tlacoy y esas cosas, como que se la ha satanizado, se le conoce como la vitamina T, ¿no? Los tlacoyos, las tortas, los tamales, los tacos, etcétera, y como que eso se ha visto como sinónimo de que uno va hacia la obesidad. Vaya, de hecho, cuando uno platica, es como si uno comiera mal y casi lo bueno, o por lo menos eso es lo que nos está formando como una representación social, es que tendríamos que ir a los supermercados a comprar comida sana, ¿no? Y la otra cosa que les quiero plantear es, cuando una persona, por ejemplo, una familia, tiene que sostener a sus hijos, pues obviamente aquí con los niveles de poder adquisitivos, uno, los supuestamente de alimentos orgánicos son más caros, y el otro es que no siempre las familias tienen tiempo, digamos, para hacer lo que uno quisiera. No, y el gobierno te está indicando que comas industrial, básicamente, te dando una tarjeta donde del hambre. Entonces, si vos tenés hambre, tenés que ir a comprar productos industriales.
Es terrible eso, es absurdísimo. Eso es algo que avanza en Latinoamérica en todos los lugares, ¿no? Los precios cuidados en Argentina son lo mismo, la Bolsa Familia en Brasil es igual. O sea, es un gobierno que te está diciendo, vos tenés hambre, comé toda esta porquería, y se demoniza justamente eso, la comida de verdad, y las personas piensan que están peor por la poquito de comida real que les queda y no por todo lo otro. Sí, inclusive se etiqueta esta alimentación tradicional como alimentación de pobres. Entonces ya nadie la quiere, todo el mundo quiere esto que viene en sobres aluminizados. Hay toda una estrategia publicitaria detrás de eso. Pero los alimentos tradicionales, hay muchísimos que son totalmente saludables, que son diversos. Nuestra cocina mexicana está llena de esos alimentos. Hay que prestigiarlos, hay que voltear a ver, y yo creo que es muy importante. Yo creo que una acción, las acciones más importantes que podrían ayudar a resolver el problema del hambre en México sería rescatar muchos productos, volver a poner los frijoles en la mesa. Pero no se olvide el inglés. Bueno, poner los frijoles en la mesa, rescatar los créditos, hacer que la gente consuma más fruta, y obviamente atacar productos que están realmente causando un gran daño a la población, los refrescos, las frituras, todo eso sí. Y esto no está regulado adecuadamente, ¿no? O alimentos que vienen de lejísimos. Yo ahora veía también en México todos estos, los restaurantes así como más saludables, y que sí, que tienen pero tienen productos absolutamente introducidos, cosas, qué sé yo, algas, cosas que no se corresponden con la dieta, y que está muy bien comerlos y demás, pero no es la salida de la comida diaria. Digo, la salida de la comida diaria tiene que ver con productos que sean genuinamente producidos acá, ¿no? Porque si no es como si apareciese la dieta tradicional que desaparece, la dieta industrial que mejor no comer, y ahora una nueva dieta saludable llena de estos superalimentos que de vuelta vienen a hacer lo mismo, ¿no? Salen por lo general, además terminan apropiados por las mismas empresas, como no sé, Coca-Cola y Cargill con la stevia, el endulzante que se hicieron una apropiación terrible. Sí, que es muy natural y que no te puede Es muy natural daño, y es buenísimo, pero es un producto de los guaraníes que es producido hace muchísimos años, y de repente ahora Cargill con Coca-Cola arman una nueva marca que se llama Truvia, le meten eritriol para hacerlo como si fuese con la textura del azúcar, lo vuelven una porquería, porque es como algo natural con eso, pero hacen una apropiación de esto que se llama biopiratería, ¿no? De un cultivo tradicional, y lo meten en todo el mundo. Así de descabellados estamos, cuando podríamos salirnos de esta epidemia del azúcar de otro modo, volviendo a comer alimentos de verdad y no alimentos industriales. Se nos acabó el tiempo, Marcos. ¿Con qué te despides? Termino con un comercial. En Chiapas, básicamente, estamos tratando de que se prestigie el pozol, el pozol blanco, una bebida tradicional, para que la gente consuma menos refrescos. Requerimos que la gente sepa que es un alimento nutritivo, y que con esto, estimulando el pozol, empiece a beber menos refrescos. Soledad Barruti, ¿con qué te despides? Bueno, con esta cosa así esperanzadora, me parece que este tipo de iniciativas son sumamente esperanzadoras. En Chiapas, yo cuando fui veía que los mismos niños les gusta el pozol. Lo que pasa es que, claro, les cuesta más barato y más al alcance comprarse una Coca-Cola. Entonces, esa dicotomía en la que estamos todos como a merced del mercado, hay que como hacerle un parate y dar de nuevo, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotras y con nosotros. Se quedaron muchos temas en el tintero. Desafortunadamente nos acabó el tiempo. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompeviento.tv.